Amigos de RPP, ¿cómo están ustedes? Así es, creo que lo fundamental es hoy la sesión plenaria en el Congreso. Fernando, Mabel, hay un estimado de, por el momento, ¿no?, 65 a 70 votos en favor de la vacancia, pero evidentemente hay posiciones discrepantes en determinadas bancadas que pueden inclinar la balanza en favor de la permanencia del presidente de la República. En todo caso, desde las 3 de la tarde sabremos la verdad sobre lo que se proponen hacer los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Vamos a hablar con el congresista Alejandro Cavero, que es miembro de la bancada de Avanza País y que nos dará su punto de vista sobre lo que será su voto, naturalmente, pero esperemos que también cómo ve él la actitud de sus colegas de otras bancadas. Señor Cavero, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días también, Mabel y Carlos. Encantado de estar en RPP. Quisiéramos saber, por favor, de los 20 puntos que son mencionados en la moción de vacancia que va a ser discutida hoy y que dará lugar también hoy a un voto, ¿cuál le parece a usted los puntos más convincentes, aquellos que usted utilizaría para convencer a alguien que no tiene todavía que no tenga todavía una opinión formada sobre si vacancia sí o vacancia no? Mira, creo que los dos puntos centrales de la moción de vacancia por incapacidad moral, que recae evidentemente en las acciones del gobierno, pero sobre todo en la persona del presidente de la República, son su vínculo con Bruno Pacheco, ¿no?, y todas las acusaciones que existen hoy día y que además ha venido revelando el propio Bruno Pacheco y su vínculo estrechísimo con el presidente. Hubiera sido muy difícil, si no imposible, Fernando, que Bruno Pacheco hubiera hecho todas las cosas que ha hecho y que está confesando que ha hecho sin la aprobación o sin el conocimiento del presidente de la República. Entonces creo que eso es la primera conexión directa con la propia incapacidad moral del presidente. Y lo segundo es su relación con Carolyn López, ¿no? Nos comenzó diciendo en la entrevista de de CNN, discúlpame, que él no conocía a Carolyn López, que él no la había visto, ¿no? Y eso pues no se sostiene en la realidad, con la evidencia que se ha mostrado, con después las subsecuentes correcciones del propio mandatario, la evidencia que ha presentado Carolyn López, incluso de una llamada telefónica del presidente, y de que incluso estuvieron a punto de ser compadres, ¿no? Los dos iban a ser padrinos de confirmación de la hija de Bruno Pacheco. Entonces realmente no se sostiene lo que sostenía el presidente de no conocer a Carolyn López. Esa creo que es la segunda razón, o sería la segunda razón de una incapacidad moral del presidente de la República, ¿no? Y a eso se suman evidentemente las demás falencias en el Estado, el permitir además ministros tan cuestionados, incluso algunos de ellos con prontuariado, que creo que suman a este descontento del Congreso y a una incapacidad moral, creo yo. Congresista Cavero, muy buenos días. Pero ¿qué es lo que sucede en la interna del Congreso de la República? Porque, a ver, las bancadas, en realidad me imagino que usted en las conversaciones que había tenido con las bancadas o las facciones de las diversas bancadas ha podido recoger cuál es el ánimo de los congresistas, pero hay también una falta de, ¿cómo llamarlo?, credibilidad por parte de la ciudadanía, que demuestra también su desaprobación ante el Congreso de la República, porque se asocia también los votos, ¿no?, de algunos congresistas relacionados a favores, ¿no?, a estas visitas que se realizaron al exministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mira, Mabel, yo siempre he dicho que soy un optimista. La última vez que nosotros sometimos la votación de la vacancia a la admisión de la moción, no estábamos seguros en la oposición si íbamos a lograr conseguir los 52 votos. Es más, pensábamos que ni siquiera iba a pasar. Y llegamos a conseguir alrededor de 76, ¿no? Yo soy optimista y yo creo que las bancadas a último minuto pueden reflexionar, pueden darse cuenta de la gravísima situación en la que está el Perú y ponerse del lado de la ciudadanía. Mira tú, yo no solamente veo a la vacancia como una manera de sancionar políticamente delitos y la incapacidad moral que pueda tener el presidente de la República. Yo también creo que la vacancia es una salida a la crisis, es una forma de darle gobernabilidad a un país que está empantanado por un gobierno que no puede permanecer de esta forma. ¿Usted cree que la crisis no continuaría con la señora Dina Boluarte asumiendo la presidencia? Eso se verá, pero es una forma de desentrampar el nudo que tenemos en este momento, ¿no? En este momento lo real es que a Pedro Castillo se le han dado 4 oportunidades y ha sido incapaz de corregir. Al contrario, creo que la crisis se ha venido agravando y la polarización se ha venido agravando.
Entonces, para mí la vacancia también es una salida a la crisis. Creo que mis colegas deberían reflexionar sobre eso y ojalá se pongan del lado de quienes dicen hablar de la gobernabilidad. Yo creo que la vacancia es una manera de darle gobernabilidad al país frente a un presidente incapaz de corregir con 4 gabinetes en 7 meses. Históricamente nunca eso ha ocurrido, ¿no? Sobre mis colegas, Mabel, que me consultabas, mira, yo creo que hay que ser muy enfáticos en condenar todos los actos, digamos, que se rindan con la ley y que presenten evidentes conflictos de intereses. Yo voy a ser el primero, y seguramente mi bancada también, de exigir que estos congresistas se les investigue en la Comisión de Ética, ¿no? Empezando por las denuncias que hemos visto el día de ayer contra el vicepresidente Enrique Wong, que me parecen gravísimas además, y que creo que tienen que investigarse a fondo en la Comisión de Ética y ser sancionadas como corresponde. El Parlamento no puede permitir ser socavado de esa manera, ¿no? Yo creo que los parlamentarios debemos hacer respetar nuestro fuero, ¿no? Y en concreto, congresista Cavero, buenos días. ¿Qué piensa o qué opina sobre esta revelación que se ha conocido de parte de Carolyn López sobre 6 congresistas de Acción Popular? Ya se han dado a conocer los nombres, bueno, ella lo ha dicho ante la Fiscalía, y que estos habrían apoyado al gobierno a cambio obviamente de una serie de favores, y los indica como integrantes de una supuesta mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos, por supuesto, algunos, no todos lo han negado. Le pido por favor que su respuesta nos la brinde después de escuchar a los anunciantes. De la mañana estamos conversando con el congresista Alejandro Cavero de la bancada Avanza País, pero antes le pedimos un minuto más, congresista, porque vamos a escuchar las declaraciones que ha brindado el presidente de la República, Pedro Castillo, en una actividad en Chaclacayo, en el inicio del año escolar. Esta semana trabajando justamente y apostando por la educación, y en horas de la tarde tiene usted también además una cita en el Congreso de la República. ¿Qué espera de ello en términos de unas posiciones para algunas bancadas ya prácticamente definidas, pero para otras no? Bueno, yo siempre pensando en el país, a nosotros nos han elegido para atender las grandes demandas. Yo creo que nosotros, el Perú lo sabe, hemos sido elegidos democráticamente, la voluntad popular está expresada en las urnas y eso no la vamos a defraudar. Esperemos de que el día de hoy se cierre esta página y seguir trabajando juntos. Muchas gracias, presidente de la República, entonces. Bueno, ahí teníamos estas breves declaraciones del presidente de la República, Pedro Castillo. Lamentablemente no confirma si va a asistir hoy al Pleno. Esto se ha puesto en duda por declaraciones en los últimos días del premier Aníbal Torres y ayer el ministro de Cultura. Veremos qué decide el presidente, si va o manda a su abogado. Ahora sí, continuamos el diálogo con el congresista Alejandro Cavero. Justamente, congresista, gracias por la espera. Le había preguntado sobre esta revelación que se ha ampliado con relación a congresistas de Acción Popular que según Carolyn López, integrarían una especie de organización mafiosa dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que han apoyado al gobierno en diferentes circunstancias a cambio de una serie de favores. Usted ha dicho hace un momento que un congresista debe ser sometido a ética. En el caso de estos 6 parlamentarios, ¿qué piensa y cómo podrían orientar el voto esta tarde? Mira, pienso lo mismo, Carlos. No es importante no malograr o destruir la verdadera labor de representación que tienen que hacer los parlamentarios, ¿no? Los parlamentarios recibimos demandas no solamente de nuestras circunscripciones, de todas partes del país, y las tratamos de canalizar, pero eso se tiene que hacer siempre respetando los intereses ciudadanos, ¿no? Y nunca por intereses personales o particulares o por prebendas vendernos al poder de turno. Creo ¿Y estos congresistas, perdón, usted dice que se han vendido al poder de turno? No, creo que eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público, tiene que ser investigado por la Comisión de Ética, y de encontrarse responsabilidad de los congresistas, ser sancionados con toda la contundencia, porque creo que estas acusaciones dañan terriblemente la imagen del Parlamento. Pero han cumplido, como dice usted, con una verdadera labor de representación en el Congreso, con estas visitas. Desde mi punto de vista, yo creo que no, por la evidencia y los testimonios presentados. Desde mi punto de vista, ellos han efectivamente distorsionado lo que significa una verdadera representación en favor de nuestros electores, ¿no? Eso tiene que ser investigado. O sea, si de haber un delito intermedio, tiene que investigarlo la Fiscalía, como corresponde en un Estado de Derecho, y la Comisión de Ética también debe investigarlo para aplicar las sanciones políticas que correspondan en el Congreso, ¿no? Señor Cavero,
Usted ha sido uno de los pocos miembros de la oposición que ha reaccionado con ciertos matices ante la propuesta que formuló el expresidente Francisco Sagasti, puesto que usted ha dicho que el Congreso debería decir claramente que si es conveniente ir a elecciones generales, es decir, que los congresistas vean recortado su mandato también, pues hay que hacer eso, que es el núcleo de lo que ha propuesto Sagasti, junto al otro tema que usted ha destacado, pero es necesario dejar hechas algunas reformas, de manera que una nueva elección no nos lleve a los mismos impases que estamos enfrentando ahora. Quisiera que nos explique esa doble afirmación, por favor. Es decir, por una parte, su estar de acuerdo con la eventual terminación anticipada tanto de la presidencia como del Congreso y las reformas para que las elecciones nos permitan votar con un poco más de lucidez. Así es, Fernando. Mira, yo creo que la salida de elecciones generales, evidentemente yo la apoyaría si es que se nota en algún momento que es la única salida que tenemos a esta crisis y a este tremendo pantano en el que estamos sumergidos. Pero creo que es recontra irresponsable, y se lo dije además en su momento a la opinión pública cuando se declaró el presidente Sagasti, que veamos, digamos, elecciones generales que nada nos garantizan no volver a la misma crisis en la que estamos hoy día. Nada nos garantiza que escojamos un parlamento igual o más fragmentado que el que tenemos hoy día, o un presidente igual o peor que el señor Pedro Castillo. Entonces creo que es importante hacer una serie de cosas antes, una serie de reformas antes, si es que siquiera queremos plantear la idea de ir a elecciones generales. Ya me parece súper incoherente de parte de los morados y de Sagasti, que tienen parte de responsabilidad en haber elegido a Pedro Castillo porque lo apoyaron abiertamente en la segunda vuelta, que ahora se laven las manos y piden elecciones generales. Pero más allá de eso, Fernando, que puede ser una crítica política, sí creo que es irresponsable pedir elecciones generales si no hacemos una serie de cosas previas. ¿Cuáles son esas cosas previas? ¿Cuáles son esas cosas previas? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo 4 ideas que creo que son importantes y que además hemos planteado, vamos a plantear en la bancada de Avanza País. La primera es la bicameralidad, de la que hemos conversado, para tener mejores leyes, mejor representación, ir a una reforma del sistema electoral, yendo a los distritos uninominales en el país, yendo a una renovación por mitades del Parlamento, una renovación a mitad de periodo del Parlamento, implementando el voto voluntario, que además he presentado un proyecto de ley con mi colega Tudela sobre el tema, para fortalecer a los partidos políticos, para fortalecer la calidad de la representación, la razón por la que la gente vota, que los políticos tengan que, digamos, convencer al ciudadano de levantarse un domingo en su casa para ir a votar y que no den a veces por sentado el voto, ¿no? Creo que son cosas importantes, ¿no?, que tenemos que evaluar y pensar. No la reforma que desinstitucionalizó la política como la que trató de hacer el señor Vizcarra en su gobierno, sino una reforma de fondo que realmente nos dé un mejor sistema para que si vamos a elecciones como la última salida a la crisis, estas estén en mucho mejores condiciones y nos puedan dar quizás un mejor resultado, cambiando los incentivos, que es lo más importante. Pero, congresista, en los últimos tiempos lo que hemos visto de este Congreso es ponerse de acuerdo más bien para contrarreformas. ¿Usted honestamente cree que este Congreso, tal como está, con sus divisiones internas, con sus intereses personales, tiene la capacidad de articular estas reformas? O por lo menos discutirlas. Mira, Mabel, creo que tenemos que dar la batalla política de los argumentos, ¿no? Creo que tenemos que dar esa batalla. Yo, por lo menos, sobre la bicameralidad sí he sentido bastante receptividad en la mayoría de bancadas parlamentarias, y sobre el voto voluntario también. Déjame contarte que muchos congresistas han hablado con nosotros sobre el tema del voto voluntario en un tono muy positivo. Entonces, creo que son cosas que tenemos que evaluar. Quizás la renovación por mitades sea más complicada, quizás este distritos nominales sea una discusión más difícil, pero no podemos dejar de darla. O sea, creo que es fundamental tenerla, y desde la opinión pública y desde la academia y desde los partidos, tener esa discusión de verdad. Yo al menos voy a plantearla con mucha seriedad, porque si no porque al menos tengámosla, ¿no?, y que cada uno ya siente su posición en el debate. Vivimos en democracia y hay que respetar también las opiniones de otros, ¿no? Congresista Cavero, pero sinceramente, en estos 8 meses, ¿qué ha hecho el Congreso para mejorar la situación del país? A tenor justamente de la pregunta de Mabel. Ayer en una encuesta, más del 70% de la población rechaza la labor o la gestión del Congreso de la República. ¿Qué ha hecho el Congreso para usted para evitar una situación tan crítica como la que vivimos ahora? Esta crisis política que a todos los peruanos nos agobia. Y la verdad, todos ya estamos cansados de esta pelea.
Sí, Carlos, mira, el Parlamento, históricamente el Parlamento siempre ha sido impopular, ¿no? Y eso no solamente aquí en el Perú, pero y eso no es son cifras excusa. no, por supuesto que no es excusa, pero esas no son cifras, digamos, que estén ajenas. El presidente sí es históricamente impopular, ningún presidente a los 7 meses ha tenido 20% de aprobación. El Parlamento históricamente ha sido impopular, ¿por qué? Porque su razón de ser es fiscalizar con mucha contundencia, ¿no? Y evidentemente choca con intereses. El Congreso de la República se ha dedicado, lamentablemente, yo sí he sido muy autocrítico, Carlos, sobre este tema, ha tenido que dedicar casi el 80% de su tiempo a fiscalizar las barbaridades que ha hecho un gobierno como ningún otro gobierno ha hecho en 7 meses, ¿no? Y hemos dedicado mucho tiempo a eso. Yo he sido autocrítico al momento de mencionar que sí debemos enfocarnos a partir de ahora, y ojalá saliendo de este capítulo de la vacancia, sea vacado o no sea Pero vacado. usted habla de barbaridades, ¿eso no se podría aplicar también al Congreso? Lo que se ha aprobado, lo que se ha discutido. Mira, no, creo que el nivel de escándalos que han habido en el Parlamento... No hablo de niveles, simplemente lo que ha aprobado el Congreso. Por eso te digo, creo que también hay que ser autocríticos en el sentido de que ahora sí tenemos que pasar a ver una reforma estructural del sistema institucional del Perú. Creo que tenemos que ser mucho más enfáticos en la labor legislativa, justamente por las barbaridades del gobierno. Hemos tenido más de 50 ministros en 7 meses, tenemos hasta prontuariados en el gabinete, ¿no? Ya. Personas vinculadas a Movadef, hemos tenido el caso de Béjar, el caso de Maraví, el caso de Silva. Han habido casos, digamos, clamorosos en el gabinete y el Parlamento ha enfocado sus esfuerzos en eso. Ahora, sí creo que es importante, como tú dices, pasar a una agenda legislativa más de fondo, ¿no? Y creo que es importante también que el Parlamento empiece a ver las reformas de fondo. En eso yo soy autocrítico, te voy a decir por supuesto que sí, que soy autocrítico, y que creo que hacia ahí tenemos que ir ahora en el futuro, ¿no? Muchas gracias, congresista Alejandro Cavero. Tomamos nota entonces de que usted considera que sería posible, si no razonable, ir a elecciones que incluya una renovación del Congreso, siempre y cuando hayan antes reformas, y nos ha mencionado 4, que garantice una mejor calidad de nuestra representación y el funcionamiento de las instituciones. Que tenga usted muy buenos días, señor Cavero. Gracias por su presencia en RPP. Buenos días, gracias por la invitación. Son las 8:30, vamos a oír a los anunciantes RPP y los titulares de media hora antes de retomar ampliación de noticias.